Continúa el paro por tiempo indeterminado por parte de los transportistas, mientras, se sigue hablando sobre cuál va a ser la solución a la falta de gasoil, a los precios que tiene el combustible. Ya casi todas las provincias en el territorio argentino tienen inconvenientes. En algunas provincias de la Patagonia se pueden conseguir entre 50 a 100 litros. La única provincia que por el momento no presenta inconvenientes es Tierra del Fuego, pero en el resto, más que nada en nuestra región, es muy difícil y esta situación la estamos viendo a diario. YPF está advirtiendo que va a aumentar la importación, pero ¿qué es lo que está pasando con las empresas de biocombustibles? Porque la alternativa se viene planteando desde hace varios años. Hubo un reclamo muy fuerte por parte de algunos legisladores, más que nada aquí en la provincia de Santa Fe, pero lo que queremos saber a través de este contacto es cómo están las empresas productoras de biocombustible. Por eso tiene la gentileza de atendernos a esta hora el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Axel Boer. Buen día, ¿cómo estás, Axel? Un gusto hablar con vos. Hola, Iñana, buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien. Queríamos saber un poco más de cerca cómo están las empresas, porque nosotros hablamos con vos el año pasado en distintas oportunidades, hablando de la alternativa que presentaba este sector, lo bueno que hubiese sido en su momento escucharlos, apoyarlos para lo que es más que nada la actividad económica y productiva de nuestra provincia, ¿no? Y ahora nos encontramos con esta situación y según tenemos entendido, desde el año pasado y después de lo que pasó con la pandemia, cayó mucho la productividad para estas empresas. Algunas decidieron cerrar y hasta echar a sus empleados, ¿no? Sí, bueno, más que la productividad, digamos, es como las compañías durante un periodo de 12 meses que no coincide exactamente con el año, operaron solamente 3. Eso, obviamente que es una situación con márgenes muy ajustados, es una situación muy difícil. ¿Cómo se sobrevive a eso? Bueno, justamente haciendo uso del capital de trabajo, o sea, de financiándote a partir de desfinanciarte, de ir perdiendo cosas que necesitas para producir. Entonces, hay gente que no llegó a la otra orilla, hay compañías que sí, la gran mayoría por suerte, hay compañías que cambiaron de manos, pero hoy hoy, la semana pasada, hace 2 semanas, hace un poquito menos de 2 semanas, hubo un aumento de corte, del corte obligatorio de la ley del 5 al 7,5, Sí, y después se agregó un corte adicional, pero digamos, hablo de este segmento, sí. del 5 al 7,5, y este incremento requiere un incremento, digamos, por parte, digamos, de las compañías que producen de su capital de trabajo. Eso es central, digamos, entenderlo. ¿Cuánto capital de trabajo requiere más o menos una compañía? Y bueno, si vos estabas entregando 2.500 toneladas por mes y tenés que entregar el 50% más, son 1.250 toneladas. Para hacer un cálculo rápido al precio del biodiesel, sumándole el IVA, más o menos te da alrededor de 300 millones de pesos adicionales. Entonces, cada compañía que produce tiene de un día para el otro que salir y conseguir 300 millones de pesos. Nosotros estuvimos haciendo algunas gestiones con el Banco Nación. A través del Banco Nación llegamos al Ministerio de la Producción de Santa Fe, pero bueno, los créditos que están estructurados, que se llaman, a través, digamos, de esa línea del Banco Nación, se llaman Santa Fe de Pie, son de montos de 10 millones, no de 300 millones de Claro. pesos. Entonces, seguimos haciendo gestiones para acelerar, justamente para la industria, acelerar ese capital de trabajo. ¿Para qué sirve eso o qué es eso? Si querés ponerlo en términos sencillos, son pesos para evitar salida de dólares, si es que existen Claro. esos dólares, digamos, si es que Sí, existen. sí. Suponiendo, yo no soy especialista en las reservas del central, pero por lo que uno lee, son un poco escasas, algunos hasta se aventuran a decir que son negativas. Bueno, acá son pesos para reemplazar dólares de importación. Y si lo querés mirar un poco más con una lupa, es pensar lo siguiente: cuando vos le pagás a alguien en Nueva York o en Londres para que te mande un barco de gasoil,
te manda el barco de gasoil y punto. Cuando vos estás comprando la misma cantidad de biodiesel en la Argentina, estás, además de pagando el combustible, estás pagando cargas sociales, ingresos brutos, impuestos a débito y crédito, tasas municipales, entonces impuestos a las ganancias, entonces todas esas tasas, contribuciones, etcétera, que son a nivel nacional, provincial y municipal, quedan en la Argentina. Claro. Además de que la gente que trabaja, digamos, la gente hoy no está ahorrando. Entonces, todo ese dinero que obtuvo por su trabajo lo vuelve a colocar en la economía. Entonces, es algo tan dispar que, bueno, nosotros por eso siempre pensamos que reducir el corte del 10 al 5 no tenía sentido. Axel, me quiero detener ahí para más que nada también aclarar algunas voces que se levantaron, en realidad voces de colegas que se hicieron ecos de las grandes empresas petroleras o aquellas que importan combustible, diciendo que sí, esto es cierto, la producción y el biocombustible que se genera aquí en nuestra Argentina genera toda esta cadena, los pesos quedan acá, pero porque como ustedes necesitan de la soja, esa soja queda acá, no se exporta y ahí frenamos el ingreso de divisas. Aclárame eso. Dale, Porque sí, es cierto que por cada tonelada de biodiesel que vos producís hay una tonelada menos de aceite de soja que exportás. Primera cuestión. Digamos, avanzar, en general siempre te conviene avanzar en la cadena yendo hacia los productos de mayor valor agregado, porque le estás agregando valor. En Argentina, claro, de la soja se producen 8 o 9 productos distintos, en Japón más de 100. Entonces, y a medida que vas avanzando, los valores por tonelada son superiores. Pero independientemente de eso, fíjate hoy la situación, bajó la cantidad de camiones que van a los puertos, bajó al 20 o al 15%. Dicho por los diarios, ¿no? Sí, sí, sí. 20 o el 15%. Eso significa que las exportaciones de soja y de sus subproductos, aceite, harina de soja, etcétera, ha bajado también. Las plantas, digamos, se estarán comiendo sus stocks y en algún momento tendrán que bajar sus corridas. Bajar sus corridas implica amortizar peor sus costos fijos, empezar a aumentar los costos. Entonces, hay todo un costo oculto en la economía, ni te digo cuando un productor agropecuario la soja se le caiga al piso porque no la pudo cosechar porque no tenía soja. Hay todo un costo oculto que no lo absorbe directo la nación, lo va a ver la nación y probablemente la provincia recién por recibir menos impuestos. Pero cada persona que contrata un camión o cada camionero que en vez de hacer un viaje en un día hace un viaje en 4 o 5 días y el costo fijo de lo que vale el camión, de lo que vale el sueldo del que maneja el camión y todo, se te multiplicó por 5. Claro. Es tremendo. Y eso no lo está mirando nadie. Entonces, hay que hacer la cuenta bien hecha. No podés hacer la cuenta de otra forma. Por el otro lado, a mí me gustaría destacar lo siguiente. Sí. La ley 27640, que fue el nuevo marco el que bajó el corte al 5%, perdón, una de las cosas que dice es justamente habla de la sustitución de importaciones y todo eso. Nosotros pensamos, y como la industria pyme, digamos, la que abastecía ese corte, tiene una capacidad de ir más allá del 15%, que todo esta suba se debería haber dado a la industria y no haberse hecho esa subsegmentación que se hizo de incorporar a otras compañías que no estaban entregando el corte. Más allá de eso, hay otra ley, que es la ley de compra nacional, que te dice que si vos le compras a una pyme, podés pagar hasta 15% más caro que si vos importás. ¿Por qué es eso? Justamente por todos los impuestos, cargas sociales que esto está pagando en Argentina y lo otro no paga. Es plata que se pone por un lado y vuelve por el otro. Entre esas compañías, por ejemplo, o entre esos entes que están obligados, está Camesa, que hoy aparentemente no estaría mezclando nada de biodiesel en el gasoil que consume.
en contra de lo que debería ser. Entonces, hay mucha tela para cortar Sí. y hay que profundizar el análisis. Ujú. Bueno, nosotros estuvimos obviamente dando cuenta porque siempre está esa duda de si realmente un camión que está funcionando a gasoil puede usar un biocombustible al 100% o con un mayor corte. Esto no es imposible y se puede hacer, ¿no? Bueno, Ahora bien, con todas estas últimas definiciones que se dieron, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes? ¿Seguir buscando crédito? ¿Van a llegar a responder al corte? ¿Vamos a poder, desde su sector, brindar una alternativa para levantar estas medidas de fuerza, responder a los transportistas que están parados al costado de la ruta? bueno, para responderte exactamente a eso, tiene dos partes tu pregunta, o arranco con el final. Dale. Para responderte a eso, tenés, digamos, tenés que tener, yo trabajé digamos, en la industria petrolera 8 años, justamente en la parte de comercio exterior. Entonces, digamos, te hablo desde ese conocimiento. Vos tenés que saber qué barcos llegan, qué stocks tenés, cómo está el suministro de tus refinerías, cómo está el suministro de las otras cuestiones, como el biodiesel. Entonces, yo te puedo hablar del pedacito biodiesel, pero digamos, el biodiesel es una parte del combustible y después hay un montón de otras restricciones que son difíciles de ver. Con el condimento de que cuando hay un recurso escaso y tiene dos precios, y bueno, muchas veces hay gente que lucra Claro. porque lo consigue al precio barato y después lo vende al precio caro. Ujú. Y a veces lo que ves es que combustible al precio barato no se consigue, pero al precio caro aparece. Sí. Entonces, creo que ahí son los momentos donde en la mano del Estado es importante. Respecto al funcionamiento de los motores que vos me decías, bueno, Santa Fe es pionero Ujú. en digamos, justamente en una experiencia que fue la experiencia probablemente más grande que se hizo, medida con todo, y donde Biobús Rosario, digamos, los colectivos de la ciudad de Rosario, durante, como, no sé, me acuerdo si eran 6 meses o algo así, anduvieron a biodiesel puro. Sí. Entonces, y aparte con unidades de diferentes marcas, ¿no? Ujú. O sea, de Sí. todas las marcas que hay en el mercado prácticamente y de diferentes añadas, con lo cual, o sea, tenías una muestra muy heterogénea de vehículos de gran porte que están operando. Y se demostró que no hay ningún problema. Ujú. Justamente por eso, hace unos meses hubo un proyecto de ley que presentaron dos legisladores santafesinos, Jimena García y Mario Barleta, para aumentar el corte de biodiesel yo creo que era el Sí. 13%, Sí, sí. justamente pensando en atajar esto hace unos meses, ¿no? Ujú. Y eso, digamos, hubiese sido irresponsable plantearlo si no se hubiese, digamos, si no se tuviese la certeza técnica de que esto se Tal puede cual. hacer. Ujú. Sí, 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 tal cual. Bueno, Axel, entonces, falta de financiación, ahí está la traba. No, es que no es que hay una traba, es donde estamos trabajando, digamos, hay varias cuestiones. El abastecimiento de aceite está porque las compañías todavía están produciendo aceite, digamos. Sí, el Entonces, año y pasado nos porque habías habían dicho que había un ofrecido. excedente bastante importante. Sí, 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 Argentina, a ver, para darte una idea, Argentina produce alrededor de 8 millones, 9 millones de toneladas de aceite y para biodiesel se usan apenas 1.200.000 para la exportación y se usaban 500.000 para el mercado doméstico. Entonces ahí tenés 1.700.000. Si ahora aumentaste el corte del 5 al 12,5, son 7 puntos y medio más. Bueno, aceite sobra y sobra mucho. Argentina es el tercer productor de aceite de soja, tiene el complejo más grande, todo en el mismo lugar, y es el primer exportador. Orden de magnitud, una de Ujú. cada 2 toneladas que cruzan una frontera en el mundo de aceite de soja, una de cada dos es Argentina. Claro. Entonces, eso está. Después, la logística para el retiro del biocombustible depende principalmente de las petroleras. Ujú. Eh,
las compañías que producimos, estamos produciendo y tenemos, digamos, tenemos la capacidad de producción, tenemos la gente, y el tema del capital de trabajo es acelerar justamente el llevar todas las plantas al máximo. Vos sabés que hay varias cámaras, digamos, Sí, sí, sí. y algunas, y la industria está dispersa, digamos, no en todo el país, pero en, ponerle 8 provincias, 7, 8 provincias, y bueno, cada una por ahí tiene una situación distinta. Nosotros justamente estamos tratando de trabajar para catalizar esto para, digamos, para la zona de Santa Fe y bueno, con foco en los asociados de nuestra Cámara, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es ahora o nunca, Axel. Sin dudas, la verdad es que es el mejor, o sea, el mejor, sí, es el mejor momento para que esto, para que todos alineemos el esfuerzo, pongamos el hombro, y cuando digo todos son los funcionarios del Estado Nacional de Energía y de otros sectores, gente de la banca pública, gente de la banca privada, la voluntad política que es central para que ocurran o Ujú. dejen de ocurrir las cosas Tal en la cual. Argentina, y bueno, y quienes trabajamos para ser parte justamente de esto y evitar cuestiones, digamos, ya como de lejano oeste, como lo que pasó con el transportista Enderó, No, que tremendo. terminó muriendo por un piquete, una cosa Ujú, inentendible en un país que pretende ser civilizado y que está dentro del G20. ujú, tal cual. Bueno, Axel, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, abrazo grande y bueno, estaremos en contacto a ver cómo continúa este conflicto y el aporte que ustedes están realizando. Muchísimas gracias por el llamado, por la difusión y esperemos que logremos sacar adelante todo esto. Ojalá, Gracias. ojalá que sí. Axel Boer es el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Bueno, hablábamos con él el año pasado sobre el potencial que tenían, que presentaba. Bueno, muchos de esos temas los repasamos en esta conversación, pero es el momento de demostrar el funcionamiento y el impulso que puede dar esta industria del biocombustible para nuestro país y más que nada para nuestra provincia, donde se produce el 80% del biocombustible de la Argentina y como bien lo remarcaba Boer también, la importancia de la producción de aceite de soja en las exportaciones en el resto del mundo. Así que, bueno, simplemente hay que mirar un poquitito más adentro del país y dejar de responder tanto a los intereses de las grandes petroleras y bueno, un sector que está totalmente monopolizado.